presente año, el medio informativo The New York Times publicó un artículo denominado "Así es un laboratorio de fentanilo del cártel de Sinaloa", donde asegura que dos de sus reporteras, en conjunto con una fotógrafa, atestiguaron el peligroso proceso de producción de fentanilo en un laboratorio secreto ubicado en el centro de Culiacán, realizado por dos integrantes del grupo delictivo. Anexo a la nota se encuentran 2 videos cortos sin audio y 4 fotografías relacionadas con el supuesto proceso de síntesis de fentanilo. En el primer video, un video de 10 segundos sin sonido, se observa a 2 hombres no identificados manipulando 2 ollas con un líquido blanco hirviente en una estufa sobre la cual se observa un pequeño extractor de vapores. Citando la nota, se menciona: ellos mencionaron que se encontraban en el primer paso del proceso, activando el principal ingrediente químico que se usa para hacer fentanilo. Esto sin especificar el nombre de los precursores químicos utilizados. Como medida de protección personal, observamos que únicamente portan una bandana de tela que deja al descubierto los ojos, así como un cubrebocas azul de tela de 3 pliegues. Se identifica una cocina con una ventana de aproximadamente 1 metro cuadrado. En dicha habitación se observan incluso ingredientes como salsas y bebidas alcohólicas, así como otros electrodomésticos. En un segundo video, de 13 segundos, de igual forma sin sonido, se observa a un hombre no identificado manipulando un recipiente de aluminio con polvo color azul, indicando que se trata de fentanilo. Al realizar dicha actividad, no se identifica el uso de alguna protección personal, observándose exposición directa al supuesto polvo de fentanilo. En la primera imagen se observa polvo blanco sobre una mesa circular cercana a una fuente de luz, que según el medio informativo se trata de fentanilo terminado. En la imagen 2 se pueden apreciar las únicas sustancias químicas mencionadas en el artículo: el hidróxido de sodio y la acetona, mismas que fueron utilizadas en la presunta síntesis del fentanilo. Estos 2 químicos son químicos esenciales, utilizados en la elaboración de algunas drogas sintéticas. El término de químicos esenciales hace referencia a aquellas sustancias utilizadas en la síntesis sin tener que incorporar parte de su molécula, de su estructura molecular, a la molécula final o al producto final terminado. Tienen acciones como solventes o catalizadores, entre otros. En la imagen 3 se observa a un hombre no identificado incorporando tinta azul al supuesto producto terminado de fentanilo, esta vez utilizando guantes de látex. El uso de la tinta azul le confiere a los comprimidos lo característico, alusivos a unas tabletas de M30 metadona. Derivado del análisis de la nota, no es posible reunir indicios suficientes para determinar que se realizó un proceso de síntesis de clorhidrato de fentanilo en citada locación, debido a que se menciona muy poco o nada del proceso de síntesis, así como de las sustancias químicas utilizadas. Durante el desarrollo de los videos y la redacción del artículo, no se observó o mencionan los principales precursores químicos para sintetizar el fentanilo, como 4-ANPP, anilina y cloruro de propionilo, por mencionar algunos, mostrando únicamente sustancias químicas esenciales como el hidróxido de sodio y la acetona. No se observa el uso de equipo de protección personal mínimo requerido para evitar intoxicación por los gases tóxicos desprendidos durante la reacción de síntesis, o bien incluso la exposición directa al clorhidrato de fentanilo puro. Las principales vías de exposición de los opioides son por inhalación, exposición dérmica e ingestión, por lo cual el uso de guantes y equipos de respiración autónoma son indispensables para realizar este tipo de actividades. En una parte del video explican los supuestos cocineros
que ellos no necesitan el mismo equipo de protección personal que las reporteras. Esto debido a que ellos han desarrollado una tolerancia a la droga letal. Si bien existen factores que pueden influir en la toxicidad, tal como la tipología física de una persona, no existe evidencia científica que respalde tal idea. Anexo a esto, el uso del pasamontañas o bandana y el cubrebocas de tela de 3 pliegues observados en los cocineros podría estar relacionado únicamente como medida de protección de su identidad y no como una medida de protección personal. Respecto a lo mencionado por los supuestos cocineros sobre el desmantelamiento de una casa de seguridad del grupo por parte del ejército mexicano horas antes de la grabación de los videos y que derivado de esta acción habrían cambiado de ubicación el supuesto laboratorio con tal rapidez, no corresponde con la dinámica criminal habitualmente observada, ya que normalmente se presenta una interrupción o una postergación de las actividades ilícitas por un periodo mayor hasta encontrar un lugar adecuado para poder continuar con el acondicionamiento de tales drogas. Por lo anterior, se concluye que no existen los elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el artículo de The New York Times documenta un laboratorio de síntesis de clorhidrato de fentanilo. ¿Cuánto? Bueno, como pueden ver, para producir fentanilo en un laboratorio se requiere un laboratorio con condiciones donde se pueda regular y medir las condiciones de exposición, donde existan equipos de protección personal especializados para la elaboración de un proceso de síntesis química complejo como es la elaboración del fentanilo, y con sistemas de ventilación profesionales, sobre todo sistemas de ventilación profesionales y no el ventilador presente en la nota. Muy sencillamente, si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, el operador, la persona que estaba haciéndolo, hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado producto de los vapores que presenta la síntesis del fentanilo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿de dónde surge todo esto? En 2009, un químico hindú, Prader Kumar Gupta, patentó y publicó un método en el cual se puede producir un precursor químico esencial para la producción de fentanilo denominado 4-ANPP. En los anteriores métodos se tenía que hacer 3 o 4 pasos anteriores, y con el método de Gupta, que él lo patentó y que lo publicó en las redes sociales, con tan solo 2 pasos se puede producir este precursor. Sin embargo, no es fácil de producir y no está exento, como hemos visto con la exposición de las doctoras, de profundos riesgos a la salud del operador que requieren de un traje especial para poder producir. Hay un fenómeno, compañeras y compañeros, de fetichismo de la mercancía, de mucha imaginación y de mucha publicidad, sobre todo a partir de series televisivas que han hecho una caricatura de la producción de este método. ¿Será cuánto? Voy. A ver, un tema importante. Por supuesto que desde el gobierno de México y las instituciones de seguridad y la propia Fiscalía General de la República, pues investigan y detienen ahí donde hay un delito grave de fabricación o producción de algún tipo de droga que es ilegal. En particular, se han desmantelado muchísimos laboratorios en nuestro país relacionados con la producción de metanfetaminas. Lo que estamos planteando aquí es la publicación de un artículo en el New York Times, que no es el primero, relacionado con temas de fabricación, producción de drogas. Estamos aquí hablando de cómo se producen estos artículos a partir de información que no es creíble. Miren, nada más pongan la última vean lo que dice la nota. Dice que quien fabricaba esto, que estaba en el video, tenía tolerancia a la droga letal.
bueno, si hubiera tolerancia a la droga letal, pues no habría las muertes por fentanilo que hay en los Estados Unidos. Entonces, lo que estamos aquí, de lo que se trata esta discusión y esta presentación con bases científicas, es de si debemos o no mencionar en esta mañanera y en cualquier lugar y en cualquier sitio cuando hay una nota que es evidentemente, o que evidentemente no tuvo información creíble. Eso es lo que está a debate. Porque después de la nota del New York Times se dejó venir en toda la prensa nacional que cómo era posible que la presidenta presentara esto. Comentócratas, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, por supuesto que combatimos principalmente la comercialización de estas drogas y particularmente el fentanilo, y vamos a colaborar por razones humanitarias siempre para evitar si hay tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos desde México y la venta en nuestro propio país, que se combate de diversas maneras. La próxima semana ya presentamos la nueva campaña para evitar el consumo de las drogas y particularmente del fentanilo, y también desde la perspectiva de la seguridad pública y de la Fiscalía General de la República. Pero aquí estamos defendiendo el derecho a la información y si es factible o no que un medio que no sea mexicano o no publique notas que no son creíbles desde la perspectiva científica, como se ha mencionado aquí. Entonces ese es el tema que nosotros estamos planteando, repito, porque este medio fue el que planteó en su momento, entre otros, que si había habido en el 2006, en la campaña de el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, un financiamiento ilícito, que si químicos estaban siendo cooptados, estudiantes para producción de drogas más letales, cuando en realidad todos sabemos que la producción de fentanilo y de los opioides viene de las propias farmacéuticas. La próxima semana iniciamos esta miniserie en la mañanera de cómo es que viene la adicción a los opioides, en particular en los Estados Unidos, y cómo fue que inició esta producción. Entonces es importante que se conozca, se diga y que haya información veraz. Los medios de comunicación, cualquiera que este sea, tienen la obligación de dar información veraz. Adelante, ahora sí. Sobre el tema, a ver, acá. Buenos días, Presidenta. Buenos días. Hans Salazar de Noticias en Redes. Antes que nada, feliz año. Gracias. Feliz años a todas y todos los presentes, a mis compañeros, compañeras. Esta narrativa de la que se está mencionando, el New York Times, que es un periódico o es un medio de comunicación que no es la primera vez que sirve a ciertas narrativas, hay que ponerlo en claro. Narrativas que favorecen a gobiernos, al gobierno estadounidense, y hay incluso estadística y hay análisis al respecto a partir de todo esto que se está generando, donde generan todo esta difusión de, yo no diría un trabajo periodístico, sino un trabajo de golpismo, así tal cual. Incluso hay ya varios trabajos periodísticos que están cuestionando este tipo de cosas, y sin embargo, como usted ha dicho, hay medios de comunicación muy concretos, hay periodistas muy concretos, pues que no viene al caso hacer una lista aquí, sabemos cuáles son, que alimentan esta narrativa de que no se está haciendo nada, de que este tipo de escenas que al final de cuentas incluso llegan a esta barbaridad, efectivamente, de que pues quien cocina esto se vuelve inmune a gases tóxicos o a cosas tóxicas como estas. La pregunta sería, Presidente, en este contexto y ya próximo a la toma de posesión del presidente estadounidense Donald Trump, ¿cuál es su percepción de todo este contexto, de todo esto?
porque alimenta también en consecuencia, y eso se ha visto mucho en las redes por parte de esto, y por parte de granjas de bots, y por parte de todo esto que se alimenta en las redes también para crear esta sensación de que ahora sí viene incluso una invasión, ahora sí viene, y qué bueno que va a haber esto, y que con la declaración de que haría eventualmente, porque lo anunció así Donald Trump, el tema de etiquetar terroristas a los cárteles, etcétera, pudiera llegar a haber incluso un bombardeo, así lo han dicho, un asunto de entrar grupos de élite. ¿Qué respondería ante este concreto, Presidenta? Y si usted ve la misma narrativa que se está generando en torno a este momento previo a la toma de posesión, que por cierto también quisiera preguntarle de una vez, también en esto, próximo a la toma de posesión de Donald Trump, la presidenta Xiomara Castro, que ha salido, la presidenta de Honduras, ha salido a decir que si se ordenan deportaciones masivas como lo ha anunciado Donald Trump, sacaría de su país las bases militares de Estados Unidos, cambiando la política de, pues que se ha tenido. También es presidenta. Quisiera preguntarle su opinión al respecto. Gracias. Primero, decir que estamos combatiendo y vamos a seguir combatiendo el acercamiento de los jóvenes a las drogas, particularmente esta droga tan letal como el fentanilo. Segundo, decir que estamos trabajando recientemente, se incautaron casi 500,000 pastillas de fentanilo en Sinaloa, pero nosotros defendemos el derecho a la información. Y lo que no puede haber, y hay que denunciarlo, o sí puede haber porque está habiendo, pero tenemos que denunciar cuando hay una visión ahora de que resulta que el fentanilo se cocina en casas en el centro de Culiacán por personas que salen en un video en el New York Times que no tienen ninguna protección y que se atreven a decir que es que ya desarrollaron mecanismos en donde no les afecta esta droga, o los precursores a la hora de estar desarrollándola. Entonces, lo que estamos defendiendo es el derecho a la información, la veracidad, y denunciando ahí donde no hay información correcta. Segundo, nosotros vamos a colaborar con Estados Unidos, como se está colaborando ahora, por razones humanitarias. Son más de 100,000 o cerca de 100,000 jóvenes o personas que fallecen por sobredosis de fentanilo en los Estados Unidos, cosa que no ocurre en México. Entonces vamos a colaborar para ayudar en todo lo que esté en nuestras manos para esta crisis sanitaria que están teniendo en los Estados Unidos. Y nuestra visión es que no solamente es la detención de quienes se dedican a esto, sino que hay que tomarlo también como un asunto de salud pública. Ahora, en México no aceptamos injerencismo y colaboramos, pero no nos subordinamos. Y así va a ser. Entonces se colabora, se trabaja en información conjunta, pero en México nos hacemos cargo las y los mexicanos. Porque las formas de injerencismo, primero, somos un país libre, independiente y soberano. Y segundo, no siempre dejan buenas cosas. Bueno, nunca dejan buenas cosas cuando hay injerencismo. Entonces vamos a colaborar, vamos a participar, se requiere compartir información y que en México se trabaje con las agencias, con la Fiscalía en México y en Estados Unidos con sus instituciones. A ver, ¿ustedes creen que en Estados Unidos no se fabrica fentanilo? Bueno, es una pregunta. ¿Dónde están los cárteles de la droga en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos?
¿Dónde va el dinero de la venta de ese fentanilo en Estados Unidos? Entonces, nosotros nos encargamos de lo que ocurre en México y colaboramos, pero ni nos subordinamos ni aceptamos injerencias. Esa es nuestra visión y así va a ser. Ahora, con la presidenta de Honduras, hablamos hace unos días, ¿qué día es hoy? Ya hemos de haber hablado el lunes, yo creo, con ella, porque planteamos que es importante darle continuidad a aquella conferencia que hubo en Palenque relacionada con la migración, con diversos países. Entonces planteamos la idea de que en enero se pudieran reunir los cancilleres de diferentes países para hablar del tema de migración y de cómo cooperamos entre los países de América Latina y el Caribe para atender la migración desde la perspectiva de las causas. Que también la oposición, los adversarios dicen que cómo es posible que México ayude a Centroamérica o a otros países. Siempre va a ser nuestra visión que en la medida de lo posible también apoyamos a quien nos requiere, porque esa es la política exterior de México y la vamos a defender, y además es parte del humanismo que nosotros defendemos. Entonces estamos trabajando en ello y ya lo informaremos en su momento. Por cierto, Presidenta, gobernadores y gobernadoras de la Cuarta Transformación del movimiento, así que han llegado a sus cargos respectivos, la han respaldado en el desplegado, ha hablado con ellos, viene alguna reunión al respecto en el tema migratorio, del respaldo a las políticas del gobierno federal, también sería mi pregunta. La Secretaría de Gobernación ha estado reuniéndose con algunos gobernadores o hablando a distancia, en conferencias a distancia, para atender el fenómeno migratorio y particularmente en caso de que hubiera deportaciones. Ahora, y esto es importante, yo pienso que va a haber buena relación con el presidente Trump y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para tener esa buena relación en todos los temas. El presidente López Obrador tuvo una buena relación con el presidente Trump y no vemos por qué nosotros no podemos tener una relación buena de cooperación. Ahora, siempre vamos a defender a nuestros hermanos y hermanas que están en los Estados Unidos. Aún no hay fecha de encuentro, ¿verdad? No. Hay que esperar a que él entre al gobierno y a partir de ahí pues ya se plantearán pues las distintas reuniones de los equipos y también en su momento, si es necesario, pues una reunión bilateral. Por último, Presidenta, quisiera preguntarle sobre una encuesta que sale el día de hoy, sobre este año que estamos iniciando, donde hay un optimismo muy alto de la gente, de acuerdo a estos resultados de un medio nacional, donde 87% espera que sea bueno o muy bueno, particularmente en el tema de la economía y seguridad. Incluso, de acuerdo también a esta encuesta, 12 puntos son más que esa perspectiva que se tenía desde el año pasado. Y también preguntarle sobre el cambio de fiscal en Guanajuato. Carlos Amarripa, el fiscal que duró casi 16 años en Guanajuato y que deja una estela tremendamente de un crimen desbordado en Guanajuato, y que pues aquí múltiples veces se cuestionó. De acuerdo a estos números que estábamos revisando, más de 25,000 muertes a partir, durante más bien su responsabilidad. ¿Qué espera porque eso se tendrá que, obvio, resolver quién llegará? Ahorita hay alguien de encargada, pero llegará alguien, un fiscal nuevo a Guanajuato. Aquí, por el propio tema, con la gobernadora ha platicado al respecto. ¿Qué espera sobre esto? Claro, respetando, entiendo, la autonomía del Estado, pero entendiendo también la coordinación federal, en particular con la seguridad. Le agradezco mucho me haya dado la palabra, Presidenta. Guanajuato sigue siendo el estado con mayor número de homicidios en el país. De hecho, tuvo un pequeño incremento de octubre a diciembre. Entonces, por supuesto que nosotros queremos apoyar, colaborar y
hacer el trabajo que sea necesario para construir la paz en Guanajuato. De hecho, hay 2 grupos que están trabajando en atención a las causas, en Celaya y en León. Esto es producto de varios temas. Uno, evidentemente, de que no se ha atendido. Y en el gobierno anterior se quiso responsabilizar al gobierno federal como si los gobiernos estatales no tuvieran responsabilidad. Pero además es producto también de un modelo de desarrollo fallido en el estado de Guanajuato. Guanajuato no solamente es el estado con mayor número de homicidios, sino que es el estado con el ingreso medio más bajo de todo el país, con el mayor número de adicciones. León es la ciudad que concentrada tiene la mayor pobreza, aun cuando León era de las ciudades pues más prósperas en algún momento del país. Hoy la pobreza, el porcentaje de pobreza es muy alto. Hay una sola preparatoria pública en León, Guanajuato. Entonces, se tiene que atender desde distintas perspectivas, sí, desde la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad del Estado y la coordinación con las fuerzas federales y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, pero también atendiendo de fondo un modelo de desarrollo que llevó a la violencia y a la pobreza y a la desigualdad. Entonces, desde ahí hay que atenderse. Y con la gobernadora, pues habría que ver quién está planteando ella, tiene que ser aprobado por el Congreso del Estado. Ha estado en comunicación con el secretario de Seguridad y con la secretaria de Gobernación. Estuvimos ahí en esta primera gira que hicimos por el país. Y bueno, creo que de todas maneras es bueno que el fiscal haya dejado ya el cargo. Es evidente que no hizo un buen papel. Y ahora hay una encargada del despacho y vamos a ver pues a quién se propone. Ahora, sobre el tema de la perspectiva, ¿por qué no me pasas la presentación de algunos indicadores? Porque también se descoce la oposición en... Ahora préstame el micrófono. A ver si... Algunos indicadores de cómo cerramos el año. A ver. Bueno, esta es la variación del tipo de cambio hasta el último día del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante. Y este es el dólar hoy, que sí tuvo una depreciación. Entre otras cosas es por la incertidumbre en Estados Unidos y las variaciones particularmente de las tasas de la Fed, y esperamos que una vez que entre el presidente Trump, pues entremos en un periodo de estabilización. Adelante. Pero miren, variación del tipo de cambio respecto al dólar estadounidense por divisa. Vean la devaluación, por decirlo así, de otras monedas, para que no digan que es un asunto de México, sino que es un asunto internacional lo que se está viviendo. Adelante. Sí, México está entre las monedas que menos depreciación tuvo. El empleo formal en México, en diciembre, todos los diciembres hay una disminución del empleo, pero hasta noviembre estábamos en el nivel más alto. En enero esto es evidente que se va a recuperar. Normalmente es así, vean ustedes como todos los diciembres hay una caída que no tenemos que trabajar en esto porque muchas veces el contrato de las personas llega hasta diciembre por distintas razones en donde el empleador no quiere destinar los recursos necesarios para aguinaldos, etcétera, etcétera, y hay que trabajar en ello. Pero estamos en los niveles más altos en noviembre de empleo. Adelante.
El salario medio más alto, 17,867, cerramos, adelante. Este es el salario mínimo, este es el incremento ya contando el incremento del 2025, 135% de aumento en el poder adquisitivo respecto al 2018. Adelante. Vean dónde estaba México en salario mínimo en el 2018.